¿Qué tal? Bienvenidos. De nuevo estamos con todos ustedes aquí en Seguir Directas en badajodirecto.com y desde el restaurante El Potro, que está en el mismísimo centro de nuestra ciudad, concretamente en la calle Vicente Barrantes. Desde aquí vamos a estar acompañándoles a lo largo de los próximos minutos en una charla amena, distendida y sobre todo humana con un personaje de Badajoz. Por cierto, un personaje que tiene mucho que ver con el mundo de los toros. Es un placer poder saludarles, es un poder invitarles y decirles que lo mejor que pueden hacer es compartir con nosotros Siguen Directas en badajodirecto.com desde el restaurante El Potro. Sean todos bienvenidos. Como les decía, nuestro personaje tiene mucho que ver con el mundo de los toros. Crítico taurino, nada más y nada menos. Con lo difícil que es ser crítico taurino, porque normalmente se suele decir que de toros no entienden ni las vacas. Imagínense ustedes las vacas de los toros, lo que pensarán, ¿no? Don Antonio Girol, es un placer, bienvenido. El placer es mío, estar con tu presencia y en badajodirecto.com. Nos queremos mucho, somos muy amigos y es un hombre que lleva haciendo información taurina. ¿Cuánto tiempo, por cierto? Pues muchísimos años, prácticamente toda mi vida, aunque de manera así un poco como profesional, entre comillas, desde el año 2005 en Granada, pero de allí para detrás son muchas las crónicas que mandaba el periódico Hoy como corresponsal del periódico Encabeza la Vaca, que es mi pueblo, y antes de eso, todavía mucho anterior a eso, pues me gustaba siempre desde muy pequeñito hacer la crónica de los festejos a los que iba y las colgaba en el bar taurino de mi localidad. Ya. Una pregunta con sistema lo incluido. ¿El hecho de haber nacido en Cabeza la Vaca ha influido por esa afición a los toros? No lo sé, vamos. No, el chiste es muy malo, El chiste es muy malo, no, pero bueno, independientemente del chiste, bueno, puede que sí habrá influido, sí que creo que ha influido el hecho de ser un pueblo muy taurino. Un pueblo muy taurino, porque también he tenido la suerte de nacer en una familia a la que le gustaban muchísimo los toros de siempre y haber nacido muy cerca de la plaza de toros. Yo creo que todo eso se ha juntado y ha hecho un cóctel. El cóctel ideal para que a mí me gustase los toros desde pequeñito. Antonio, naciste, como estamos comentando, en Cabeza la Vaca. Sin embargo, después estudiaste en Jerez de los Caballeros para finalizar en el seminario. ¿Qué significa eso? A ver, porque hay una mezcla. Bueno, pues muy sencillo. En aquellos años no había instituto. El instituto más cercano que había era monasterio. Yo no quería ir y venir todos los días en un autobús, ni yo ni mis padres. No queríamos tampoco estar yendo y viniendo en autobús, como hoy día, pues, prácticamente incluso mi sobrino hoy día lo hace así, ¿no? Ahí viene todos los días. Y entré interno en Jerez de los Caballeros, en el colegio, bueno, tú lo conoces perfectamente, que has vivido en Jerez de los Caballeros, el colegio menor Hernando de Soto. Estudiaba en el Instituto Ramón Carande y luego después ya me vine a hacerlo a Badajoz al seminario. Por cuestiones, digamos, no precisamente disciplinarias, pero sí para encauzarme un poco y meterme más a camino, porque estaba un poco ahí ya disperso. Pasé un año un poco regular académicamente, cosas en mí anormal, porque yo era un niño que sacaba muy buenas notas y bueno, quisieron reconducirme con buen acierto también mis padres de traerme interno yo estaba ya interno a Jerez, pero traerme interno al seminario San Antón, del que guardo un grato recuerdo. Yo pensaba que había tenido a lo mejor una llamada divina. Bueno, no hubo tal llamada divina, aunque sí es cierto que yo he sido siempre católico y me moriré católico y algo tenías que tener también un poco de vocación, precisamente la palabra, porque además no está bien dicho que en COU no había vocaciones, había un curso que se llamaba el curso del discernimiento, en el cual tú tenías que discernir por qué camino tomar, pero sí que indudablemente si vas a un seminario a estudiar es porque si no vocación, si tienes unas inclinaciones católicas o unas inclinaciones religiosas. Y cuando terminas COU en el seminario San Antón, decides estudiar Derecho. ¿Lo decides por algún motivo en especial? ¿O pues porque te caías Cáceres cerca? No, Cáceres no me caía de tú, sí caía Cáceres lejos de Cabeza de la Vaca, un poquito lejos. El hecho de hacer Derecho, principalmente, a mí me gustaba el periodismo, me hubiera gustado hacer periodismo. Sin embargo, no acabé, un poco influenciado también por la familia, el tema de Derecho tiene muchas salidas, haz Derecho, que los periodistas, pues la profesión de periodista está muy
Si entonces estaba, si hoy está mal, entonces también estaba mal, ¿no? Me motivó, me llevó a hacer derecho, ¿no? El hecho de quizás buscando esas salidas profesionales que, en fin y al cabo, después tampoco creo que haya tantas salidas. Las salidas están igual de mal para una profesión como para otra, y sobre todo en los tiempos en los que corremos. Y me fui a hacer derecho por esa inclinación. Luego también me influía, ¿no? Mucha gente me decía, bueno, pero si el tiro que te gusta realmente es la crítica taurina. Hay muchos críticos taurinos, por ejemplo el difunto Filiberto Mira, que el paisano, ¿no? Era de Olivenza, que era abogado y luego después crítico taurino. Efectivamente. Como él, otros muchos. Y después recorres parte de España, te vas a Valencia, Granada, si no recuerdo mal, y vuelves a Badajoz, entonces hay un periplo, ¿no? Y Sevilla se te queda. Sevilla también. Bueno, pues las circunstancias, las necesidades laborales son las que me hicieron pues andar ese periplo, ¿no? Terminé la carrera y el primer sitio al que me voy es a Valencia, un poco movido por ese boom que hubo, unos años muy buenos de trabajo en Valencia, de unos años en los que había muchísimas oportunidades. Valencia era un poco tierra de provisión, ¿no? Había muchas oportunidades en la costa levantina. Estuve allí un año, de allí me volví a Granada, porque no acababa de gustarme lo que me salía allí, ¿no? Las ofertas que allí me iban, laborales que no terminaban de encaminarse a lo que yo había estudiado. Y me vine a Granada, estuve un año en Granada preparando oposiciones, aprobé la oposición pero sin plaza, y me llamaron de Sevilla, estuve 3 años en Sevilla, interino, luego después volví ya y me trasladaron a Granada, donde he estado hasta hace 2 años. Surgió la oportunidad de volvernos a nuestra tierra, tanto a mí como a mi mujer es de aquí de Badajoz, y nos surgió la oportunidad de poder retornar a nuestra tierra, que era lo que más ilusión nos hacía, y nos liamos la manta a la cabeza y nos volvimos. Muy bien. Oye, Antonio, ¿qué te parece si brindamos con un poquito de vino? Hoy tomamos una copita de vino. Don Antonio ya está preparado. Bienvenido, don Antonio. ¿Qué nos ofrece usted hoy? Pues aquí un poquito de vino de Castelar, de aquí de la Sierra de Hornacho, muy rico, de aquí de Extremadura, un vino de crianza, frutado, muy rico. Lo prueban ustedes y verán. Ahora don Antonio lo va a catar y él nos va a dar el visto. Bueno, ¿eres experto en vino, Antonio? No especialmente, me gusta, pero no, reconozco que no soy un experto vitivinícola, que no voy por ahí a lo mejor dándomelas de mucha gente ahora que se la da, que parece que han estado toda la vida viviendo vino. Yo reconozco, cuando pruebo un vino que me gusta, pues lo agradece mi paladar, pero un experto no lo soy. Pues venga, adelante. Porque si a usted le gusta, nos gusta a los demás, seguro. Está muy bueno. Lleva razón mi tocayo, se le notan esos los taninos, esos afrutados, sí que se le notan efectivamente. Sí, sí. Pues vamos a tomar esa copita de vino. Muchísimas gracias, Antonio. Sí. Muchísimas gracias. Y vamos a brindar. Hablando contigo, podemos brindar por la justicia, ya que eres licenciado en Derecho, abogado. Podemos brindar por los toros. ¿Por qué brindamos? Porque yo te iba a decir que brindásemos por Badajoz. Ah, pues muy bien, me parece magnífico. Hemos estado hablando de mi regreso a mi tierra. Yo creo que en el momento apropiado. Ya tendremos tiempo durante la conversación, durante la cena y durante la charla hablar de toros, hablar de justicia. Yo creo que era el momento apropiado para brindar por Badajoz, por nuestra tierra. Pues venga, por Badajoz y evidentemente por ustedes, que quede claro. Un auténtico manjar, créanme. Riquísimo. Riquísimo el vino. El vino siempre ha estado unido al mundo de los toros, ¿eh? Sí. Curiosamente siempre ha estado unido. Un buen vino. Un buen vino, un puro. Un purito. Ojalá no nos dejan fumar en ningún sitio. Bueno, en la plaza de toros todavía sí. Todavía ¿no? sí, ¿no? Pero vamos, pronto acabarán quitándolo. Ya hay estadios de fútbol donde ya no se va a dejar tampoco fumar. Pero bueno, el vino, como bien dices tú, sí está ligado al mundo del toro. Es una bebida propicia para tomar antes de una buena comida, antes de irse a ver una corrida de toros. Oye, ¿es cierto eso que me han contado, que de pequeño te escapabas del cole allá en tu cabeza de la vaca natal para irte a ver las corridas televisadas? Me imagino, en algunos casos casi en blanco y negro. Bueno, en muchísimos casos en blanco y negro, después ya entró el color. Sí, cierto, vamos, más que escaparme, tenía un pacto con mi madre, en la cual, si había una corrida televisada, afortunadamente no existen todavía estas plataformas digitales en las que te dan todas las ferias, una tras otra, todas las corridas. Entonces yo, mi expediente académico hubiera sido un no presentado continuo. Pero como entonces había menos ofertas,
solamente se televisaba de cuando en cuando una corrida de Falla o una corrida de la Feria de Abril o de San Isidro, pero después ya los otros festejos coincidían con las vacaciones escolares. Pues sí, solía ese día no asistir a clase por la tarde. Me escapaba, no iba. Y te quiero decir que un pacto con mi madre, porque mi madre se enteraba. Por muy pequeño, mi madre sabía perfectamente que yo no había ido a los toros, a la escuela, ¿no? Y no tampoco me lo reprochaban. Es cierto que era un buen estudiante, era un niño que sacaba buenas notas, y me lo permitían un poco esa pella, entre comillas, ese desliz, de no asistir por la tarde a clase e irme a ver los toros al Café Bar Taurino José María, que era el bar taurino y sigue siendo el bar taurino por excelencia en Cabeza de la Vaca, y me sentaba allí en la primera fila, sentaba José María, yo era, imagínate, un niño de 6-7 años, incluso menos, algunos 5 o 6 años, y ellos me sentaban allí, que aquello llamaba mucho la atención, no sé, 7 filas de personas mayores, personas, en muchos casos también, por la hora, pues pensionistas, ¿no? Porque la gente pues estaba trabajando en horario de tarde, sobre todo en el campo, y me sentaban allí y les llamaba la atención que aquel niño se pasaba las 2 horas allí con un tan de naranja que me servía, que me hacía José María en el tercer toro, y me transcurría las 2 horas allí sin moverme y sin pestañear. Es el momento ese en el cual, bueno, pues estás en el periodo ya a punto de entrar en la adolescencia, ¿no? Muy pequeñito, casi con la adolescencia, y posiblemente con ganas de dedicarte al mundo del toro, pero como profesional, ¿no? Me hubiera encantado. O más como ir tomando notitas, ver y aprender. Solía tomar muchas notitas, hacía mucho, lo que te he comentado, hacía mucha crónica de lo que veía, bueno, crónica salvando la distancia, ¿no? Con la edad que tenía, imagínate, pues contar un poco, hacer prácticamente una redacción. Y me gustaba mucho pintar carteles de toro, pintar cosas de toro, eso era estaba siempre continuamente en los papeles de Estraza, no sé si lo recordarás. Sí, sí. Supongo que muchos de nuestros televidentes jóvenes pues no lo conocen, pero el papel de Estraza ha existido y era lo que se utilizaba prácticamente en todos como los comercios. Como eran pliegos muy grandes, pues me daba allí para poder pintar mucho. Me pintaba yo con rotuladores y demás en mis papeles de Estraza. Y me hubiera gustado, como bien dices, claro que me hubiera gustado dedicarme profesionalmente a verse torero, esa es mi vocación frustrada, mi sueño, pero reconozco también desde muy pequeño que el camino del valor lo tenía totalmente vetado para poder transitar sobre él. No tenía valor suficiente para poder dedicarme a lo que más me hubiera gustado. Sin embargo, pues, tenía que reconducirlo pues hacia otro vertiente que yo pudiese estar relacionado con el mundo del toro. Y desde muy pequeño, pues mi vocación, más allá de intentarlo, de torear de salón y demás, que siempre era una de mis pasiones y la seguía y la practicaba muy a menudo, era pues escribir y pintar sobre el mundo del toro. Y me imagino que, bueno, sí, te has puesto dentro alguna vez cerrita, ¿no? Muy pocas veces, porque me da mucho miedo. Y mucho respeto, porque siento mucho respeto por las personas que se ponen delante. Entonces, para no hacer allí algo que aquello que desvirtúe la mística del toreo, intento no ponerme lo menos posible. Me obligan en algunas ocasiones ya los amigos, mismamente Antonio Ferrer no hace mucho me obligaba, pero reconozco que lo hago muy mal, muy mal no porque no sepa, sino por el miedo que me infunde y por el miedo que tengo. Hombre, reconocer que se tiene miedo es bueno, ¿eh? Sí, dicen que los cementerios están llenos de gente, de valientes inconscientes, ¿no? Efectivamente, yo creo que... No, yo de verdad estaría mintiendo y cualquier persona que viese esta entrevista diría, mira, el pegote que se está tirando Antonio. Yo reconozco que me da muchísimo miedo, mucho miedo. Y eso me hace todavía que yo agradezco, encumbre más todavía al que se pone delante. Esa es una pregunta que siempre me hago y le pregunto a los que son expertos en esta materia. El que se pone delante del toro lo hace por afición, lo hace porque quiere ser figura, por el estatus que adquiere, o por hacer dinero, que también se gana dinerito en los toros. Ahora menos, se gana menos. Ganan dinero los que están muy arriba, los que no están tan arriba no ganan dinero. Hoy día ni ayer. Es por afición, eso te lo puedo asegurar. Nadie se juega la vida, pasa 2 horas de miedo, porque aunque no lo parezca, ellos pasan miedo en los previos, y seguramente cuando sale el toro se les quita el miedo, o cuando les dan el primer lance de capote, pero estos previos tienen claro que pasan miedo, obviamente, miedo al toro, miedo al público, miedo a estar mal. Por eso te digo que lo hacen
por afición, y nadie con los muslos rotos, o mismamente de Padilla, lo hemos estado bien, que hemos tenido una referencia a la más cercana, ¿no? Que con ese ojo, o sea, el ojo perdido, la cara lacerada totalmente, y el hombre lo único que piensa es en volver. Eso es afición. La afición es la que les hace estar tarde tras tarde. Por eso te digo que hoy día es por afición, porque hoy día, afortunadamente, no sabemos mañana, ¿no? Pero hoy día nadie, no estamos en esa época de más cornadas de alambre que decía el Espartero, ni nada por el estilo. Pues digo, no sabemos una idea de mañana por la deriva en la que estamos inmersos en la economía. Pero que hoy día todo el mundo tiene acceso, cualquier chaval tiene acceso a una carrera, o tiene acceso a un módulo de FP, tiene acceso a todos los deportes. Si es un buen deportista, a practicar cualquier deporte, que seguramente le va a reportar tanta fama y más dinero que como torero. Y si adopta el camino duro de la tauromaquia, es por afición, sin lugar a dudas. O sea, que tú eres como aquel famoso torero sevillano, no recuerdo el nombre, no sé si fue de Gallito, que cuando le preguntaron, oye, para ti cuál es la suerte más difícil y más complicada, dice, alcanzar el burlaero. Eso me imagino que lo diría Rafael el Gallo. Rafael el Gallo, ¿no? O sea, hubiera sido lo tuyo, ¿no? Hombre, yo creo que yo... Lo mío desde luego, ¿eh? Yo creo que incluso, vamos, Rafael el Gallo, compararme con Rafael el Gallo es poco más o menos que decir una barbaridad, ¿no? Porque Rafael el Gallo, más allá de sus espantajes, como tú has dicho, lo de alcanzar el burladero, fue un torero maravilloso, torero magistral, que aportó muchísimo a la fiesta, ¿no? Y un torero que aportó tanto en la plaza como fuera de ella por sus sentencias. Ni con todo el miedo del mundo podría yo llegar a Rafael el Gallo ni a la altura de las zapatillas. Hay una anécdota, creo que también hay otra anécdota de Rafael el Gallo, que en cierta ocasión, cuando fue a torear a Barcelona, le dijeron, es que Sevilla está muy lejos. Y él contestó, no, usted se equivoca. Sevilla está donde tiene que estar. Lo que está lejos es esto. Eso se le aplica también a Juan Belmonte con La Coruña. Porque hay muchos de todo el mundo que igual le pasa también al Guerra, ¿no? Que le aplican ahí, hay una suerte de anécdotas o de que van rotando de un torero a otro. Generalmente tres toreros tan sentenciosos como eran Rafael Guerra Guerrita, que era cordobés, Juan Belmonte y Rafael el Gallo, ¿no? De Juan Belmonte también se dice que estuvo en... Juan Belmonte era tarta, se enganchaba la tarta ese problemilla, ¿no? Ese problemilla, y le preguntaron una vez, don Juan, ¿dónde va usted ahora? ¿O dónde va usted ahora? ¿Mañana? Y dice, a Sevilla. Y le preguntó, bueno, carajo, Sevilla, pues ¿qué lejos está Sevilla? Y no, Sevilla está donde tiene que estar, lo que está lejos es la Coruña. Es una buena anécdota. Oye, queremos seguir conociendo algo de ti. Tú eres un personaje que realmente en poco tiempo, prácticamente en 2 años, o 2 años y poco, un poquito más, quizás 3, vamos a redondear, te has hecho con un nombre en el mundo del toro aquí en Badajoz. Bueno, sí, en Badajoz sí, claro. En Badajoz. Aquí en Badajoz llevo 2 años. 2 años exactos. Lo hace anteriormente, el 2 de noviembre de 2009 me vine aquí a vivir. Que has hecho muchísimas cosas en el mundo de la información, pero aquí en Badajoz te has hecho con un nombre, tienes tu propia página web, por cierto, de las más reconocidas hoy en día, Badajoz Taurina. Badajoz Taurina, apúntenlo, Badajoz Taurina, igual que www.badajosdirecto.com, y además que ahí te mojas cuando te tienes que mojar, que en un crítico taurino eso le puede traer algún problemilla. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Tú tienes que ser consecuente, y por lo menos yo sintiendo la crítica, tú tienes que ser consecuente con lo que estás viendo, y hay que saber discernir entre crítica o crítica taurina y opinión. La opinión es un campo y la crítica es otro campo distinto. Yo cuando hago crítica, yo me limito a contar lo que he visto en la plaza, o lo que yo, sobre mi ideal saber y entender, como diría Felipe Albarrán, que me gusta esa frase mucho, que se la he escuchado en más de una ocasión, veo en la plaza. De lo que veo en la plaza yo lo transcribo o transmito lo que estoy viendo en la plaza, las sensaciones que estoy sintiendo en ese momento. Y otra cosa es la opinión. En la opinión sí te puedes mojar más. En la opinión puedes decir, este vino a mí no me gusta por el motivo que sea. Este vino no me gusta, pues das tus razones. Sin embargo, tú para construir una crónica del vino tendrás que decir, bueno, pues el vino es color tinto, está servido en una copa, y cuando lo hemos probado, pues mira, sí, efectivamente, tal y como ha dicho el camarero que nos lo ha servido, tiene toques afrutados.
ahí tú no te estás saliendo de la besana, ¿no? Tú estás contando lo que estás viendo. Otra cosa después cuando tú das tu opinión. Cuando das tu opinión, y la gente tiene que entender que cada uno tiene su opinión. Tú tienes tu opinión, tú tendrás tu opinión, el torero tendrá la suya. Y yo entiendo que el que se enfade o el que se vaya más allá o el que le moleste la opinión, pues en mal sitio está, ¿no? Porque cuando te expones al público, tú te expones a que haya alguien que diga lo que de ti cree o de ti le gusta o no le gusta. Y eso ya sería la opinión. La crónica es distinta. Sí, luego hablamos de lo que es el mundo periodístico, que es muy parecido, evidentemente, el taurino al político o al general, por así denominarlo, de alguna forma. Felizmente casado, padre de una niña. De una niña. Ana. ¿Le gustan los toros a la niña? Le gusta mucho. Bueno, todavía es muy pequeñita, tiene 3 años, pero vamos, tiene haciendo ya sus pinitos de gustarlo. Le gustan y me hace mucha gracia porque ella dice que es de Morante. Y bueno, pues eso está bien. Pero y añade, y de Ferrera. Y de Ferrera. Porque como Antonio siempre que la ve la saluda y es muy simpático con ella, ella se le ha pegado, ¿no? Y dice, te añade, dice, y de Ferrera. De Ferrera, y es de Ferrera. Oye, Antonio, una curiosidad, para una persona que está entregada al mundo del toro como tú, prácticamente sin recibir nada a cambio, bueno, absolutamente nada. Nada, económicamente nada, simplemente nada. La satisfacción. La satisfacción. Que vas a mucho escapea, que vas a muchos festejos por afición, tienes que tener una familia que te comprenda, ¿no? Hombre, eso es... Porque si no es terrible. Si no, no puedes hacerlo. Eso es el toque-toque, como se suele decir, ¿no? El que mi mujer, Verónica, espíritu hasta el nombre lo tiene. Taurino, una Verónica, donde pongo una buena Verónica, está clarísimo. Sí, un buen lance muy bonito. Un buen lance muy bonito. Y ella lo entiende perfectamente, ya a mí me conoció ya sabiendo que yo era aficionado. No se esperaba nunca que esto iba a dar esta deriva, cada vez a más, pero bueno, lo acepta perfectamente, lo comprende y ella incluso se suma cuando puede, pues es aficionada, le gusta. Y se suma cuando tiene oportunidad, se suma a festejos, viene conmigo. No todo lo que ella quisiera, igual no todo lo que ella quisiera también, porque sus obligaciones laborales tampoco se lo permiten, pero que ya lo entiende, lo comprende, y yo, en parte, hay veces que incluso me da pena, ¿no? Porque llego a una feria de San Juan y yo no hago vida más allá de la plaza. Cuando llego a mi casa me pongo a escribir, a subir fotos para el portal, y ella pues no puede disfrutar de una feria con su marido como la disfrutaría cualquiera de sus amigas, ¿no? Pero ella ya me entiende, ya sabe que yo soy feliz haciendo con ese hobby, lo comprende, y yo se lo agradezco muchísimo, que me dé ese margen o que tenga esa cintura suficiente para saber encajar el golpe que le da la tauromaquia dentro de nuestra relación. Es importante. Vamos a seguir hablando de toros. No piensen ustedes que nos vamos a quedar sin hablar de toro y de la realidad que tiene el mundo del toro hoy en día, que es bien distinto a lo que vemos a través de la pequeña pantalla y últimamente en el papel couché, que los toreros se han puesto muy de moda últimamente en las revistas del corazón. Bueno, yo creo que eso siempre. Pero últimamente están más de moda, ¿eh? Porque últimamente están más de moda las revistas del corazón. También es cierto, también es cierto. Pero ya conocemos la vida particular de un torero de cabo a rabo, ¿eh? Bueno, pero a mí personalmente eso no me interesa. Y con quien se acuestan o con quien se levantan me es igual. Me interesa el torero cuando está en la plaza. Independientemente de eso, después lo demás, yo ya ahí sí que no sigo totalmente, soy totalmente ajeno a todo ese devenir del papel couché, como tú le llamas. Eso me da exactamente igual. Antonio, antes nos confesabas que de pequeñito te diste cuenta enseguida que sí, que te gustaba el mundo del toro, que era tu gran afición, pero que evidentemente no tenías valor, lo has reconocido. Sin embargo, sí, me imagino que en alguna ocasión has sido testigo de algún desenlace, si no fatal, sí bastante desagradable. Es decir, la típica acogida y verlo de cerca, ¿no? Sí, afortunadamente desenlaces fatales de muerte no he presenciado ninguno. Dios quiera que nunca lo presencie. Eso también y que no solamente que no lo presencie ya en directo, ni en directo ni de ninguna forma, ¿no? Cogidas sí he visto. Y es el momento tal vez más desagradable, ¿no? de una tarde de toro, pero a la misma vez también es el momento más real, porque lo que está pasando en esa plaza, en ese ruedo, en ese círculo, es verdad.
Ahí no hay, como en las películas, no hay atrecho, no hay mercromina que haga de sangre o zumo de tomate ni nada de eso. Ahí lo que está pasando es verdad. Con lo cual, no solamente impacta, porque es cierto que impacta, pero impacta desde distintas vertientes. Te impacta el dolor que sientes por cuando ha comido una persona, la pena o la tristeza que te evoca, pero te impacta también el decir, ay, es que ese señor o esa persona se está jugando la vida y está dando su vida para que nosotros disfrutemos viendo y nos emocionemos viéndole crear arte. Por lo tanto, ser testigo de una acogida es muy desagradable. Es desagradable. Es desagradable. Es desagradable porque, hombre, a nadie le gusta ver sangre, ¿no? A nadie le gusta ver a una persona herida. Como es desagradable ir por la calle y ver cómo una persona se cae y se rompe una pierna, ¿no? En la misma medida. ¿Desde dónde se ven mejor los toros? Depende, no sé, indudablemente desde la barrera, ¿no? Eso suele decir como el tópico. Depende, desde cualquier posición la perspectiva es distinta y lo percibes de forma también distinta. Desde el callejón lo ves más lineal, más cercano, pero más lineal. Si te subes en el tenido, conforme vas subiendo más arriba, ves mejor todos los que son la disposición de los toreros en la plaza, ves la geometría de los pases, lo ves de forma distinta. Pues digo, es indistinto. A mí la verdad es que me da igual verlo de un sitio que de otro. A mí lo que me gusta es verlo. Lo que te gusta es verlo. ¿Y algún sitio donde puedas tomar tu nota? Hombre, si puedo tomar notas lo más cómodo posible también, pero vamos, si hay que tomarlas apoyado en la pierna, lo he hecho muchas veces y tampoco me causa... Generalmente tampoco suelo yo tomar muchas notas, porque entonces pierdes percepción de lo que es lo que te iba a viendo. preguntar. Es decir, que hay que grabar prácticamente como si la mente fuera un disco duro, ¿no? Tengo la suerte de tener buena memoria. Entonces eso me hace que las faenas se me queden muy telegrafiadas en la memoria. Suelo tomar algunas notas, pero vamos, que yo una libretilla de esas pequeñas no me gasto en una corrida tres hojas, no gasto más. Y lo que anoto los colores de los trajes, a ver si se me puede ir a lo mejor la pinza cuando vaya después a hacer la crónica. Y lo más destacable de alguna tanda, si ha habido un remate bonito, cierra con trincherilla de mucho gusto, vuelvo con la mano derecha, vuelvo con la mano izquierda, pero que generalmente me suelo quedar con ella en la cabeza. Y hay plazas o festejos en los que no te queda más remedio. Por ejemplo, Olivenza, que en los últimos años hemos tenido temporales de agua tremendos y ahí no te vale ninguna libreta, ni rotulador, ni boli, ni nada, pues no puedes tomar nota. Eso es solamente retentivo. ¿Hay una historia de odio, amor, toro-torero? No, en absoluto. Yo creo que es una historia de amor. Completo amor, el amor más completo que hay. Como el que trae Antonio ahora mismo. Como el tocayo, ahora mismo. que nos trae siempre un aperitivo, un entrante. Bueno, pues esto tiene la cosa de que es atún con blonda de brie, rellena de atún con caramelizado y un fondo de zanahoria caramelizada también, con un poquitín de salsa moderna por encima. Tiene buena pinta, ¿eh? Eso está riquísimo. Esto también es casero, lo hemos hecho. Y esto tiene la cosa de que es la tapa que vamos a hacer en la Feria de la Tapa. La Feria de la Tapa. Ah, sí, pues tomen buena nota, ¿eh? Tomen buena nota. Sí. Aquí en el restaurante El Potro. Gracias. Ahora damos el veredicto, Antonio, y ya ojalá podamos influir en el jurado, ¿eh? Ojalá podamos... esto está también... Pues tiene una pinta, parecen 5 novillos esperando ahí en los corrales. Parecen 5 novillitos ahí. Yo te preguntaba anteriormente, historia de amor, tú me decías, es una historia de amor, pero una historia de amor en la que uno de los dos tiene que morir. Bueno, en la vida siempre se muere, todo muere en la vida, desde una planta a las personas, animales, todo tiene un principio y un final, ¿no? Pero ahí en relación de amor te lo puedo asegurar, porque nadie quiere más al toro que el torero o que los aficionados a los toros. Eso, que nadie te engañe, que te confundan con tonterías de asesinos y torturas ni nada de eso. Y es amor porque tú estás creando un arte efímero, pero arte, y lo estás gracias a ese colaborador que es el toro, el cual no va a haber nunca odio. Vuelvo de nuevo a Padilla, que lo tenemos muy reciente, cuando dijo
Salió de la clínica Miguel Servet y dijo que no sentía rencor ni por su profesión ni por el toro que le había causado esa tremenda cornada en su rostro. Ahí se demuestra el amor, el inmenso amor que le tiene el toro, que le tiene el torero al toro. Y el toro no se lo han preguntado, pero estoy seguro que el toro pues sentirá el mismo, ¿no? La suerte de poder morir de una manera digna, peleando o luchando por su vida, que será en muchos casos será el indulto, y en el caso de que no, pues por lo menos no muere de forma traicionera en un matadero, ni muere siendo vejado, ni sujeto, ni nada, sino muere entregando lo más preciado que tiene, que es su bravura. Vamos a seguir hablando con don Antonio Girol, si le parece a usted bien, pero también vamos a por un poquito de esto. Tiene buena pinta. Que tiene buena pinta. Además, esto da la impresión de que se enfría. Sí, sí. Vamos a picar un poquito y después seguimos hablando. ¿Te parece bien? Como tú quieras. Ustedes sigan con nosotros aquí en Sin Indirectas, en badajoz-directo.com, desde el restaurante El Potro, en la calle Vicente Barrantes, en pleno centro de nuestra ciudad. Sigan con nosotros. Enseguida volvemos, ¿eh?